Buenas noches, estimado docente y compañeros. Hablaremos esta noche acerca de el delito y los cuasidelitos civiles. En esta exposición abordaremos los principales temas de la unidad 4 relacionados con los delitos, cuasidelitos, la culpa, el dolo y la responsabilidad civil dentro del derecho civil ecuatoriano. Los delitos y cuasidelitos civiles son actos ilícitos que ocasionan un daño a otra persona y generan la obligación de repararlo mediante una indemnización. A diferencia del derecho penal, cuya finalidad principal es sancionar al responsable, el derecho civil busca restablecer el equilibrio patrimonial de la víctima. La diferencia principal entre ambas figuras es la intención. El delito civil se comete con dolo, es decir, existe la voluntad consciente de causar un perjuicio. En cambio, el cuasidelito civil surge por culpa, negligencia o imprudencia sin que exista la intención de causar daño. Esta obligación de reparar está establecida en el artículo 2214 del Código Civil ecuatoriano, que dispone que quien cometa un delito o culpa que cause daño a otra persona está obligado a indemnizarla, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. Por ello, estas instituciones forman parte de la responsabilidad civil extracontractual, ya que no nacen de un contrato, sino del daño ocasionado por una conducta ilícita. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los elementos que existen dentro del delito civil y los cuafidelitos. Eh, Dentro del derecho civil tiene que concurrir tres elementos. En estos elementos tenemos el daño que se le puede ocasionar a la víctima. Tenemos también la intención de causar el daño, que sería el dolo en el caso de los delitos, y bueno, esto lo particulariza en el caso de los cuafidelitos, que lo veremos después. También tenemos esa relación de causalidad que tiene que haber entre la conducta y el perjuicio ocasionado. Cuando estos tres elementos se unen, se complementan, entonces la persona está en la obligación de indemnizar a la víctima. Dentro del Código Civil ecuatoriano, del artículo 2229, nos dice que dentro de los delitos civiles hay delitos por acción y delitos por omisión. Los delitos por omisión se da cuando una persona está en el deber de cuidar algo y evitar el daño hacia otra persona. Es decir, esto más que todo ocurre en las partes contractuales. Por ejemplo, tenemos que una persona no toma medidas necesarias para resguardar una zona y otra persona sufre un accidente. Ahí estaremos hablando de un delito por omisión. En lo que es los cuafidelitos, podemos decir que los cuafidelitos se caracteriza porque no existe esa, la intención de causar daño, es decir, en los cuafidelitos no existe el dolo, pero esto se da más que todo por negligencia, se da por imprudencia, por impericia y por la falta del debido cuidado. También una de las particularidades de los cuafidelitos es que al momento de indemnizar, las indemnizaciones en los cuafidelitos son menos rigurosos que en los delitos, ya que aquí no se da la intención de causar daño. Por eso la indemnización va a ser menos rigurosa que en los delitos. Asimismo, tenemos a doctrinarios, por ejemplo, que complementan esta idea. Tenemos el caso de Arturo Alessandri, que él también complementa la idea del cuafidelito, que dice que los cuafidelitos se da también por la falta de diligencia al momento de actuar. En nuestro Código Civil ecuatoriano también tenemos que existen, por ejemplo, casos de cuafidelitos. Tenemos el artículo 2226, que es la responsabilidad por daños causados por animales. El 2227, la responsabilidad por daños causados por animales fieros.
El 2226 tenemos la responsabilidad por la caída de objetos desde una edificación. Así también tenemos otros artículos, por ejemplo, que nos da la responsabilidad de las personas, de padres, de curadores, las personas que tienen a cargo algún cuidado. O también tenemos el artículo 2222, que nos pone el ejemplo de los empleadores, la responsabilidad que tienen los empleadores para con sus empleados. Si bien estos ejemplos que nos cita el Código Civil ecuatoriano demuestran que no existe esa relación de causar daño a la víctima, pero la ley protege a la víctima a través de las indemnizaciones y reparaciones por actos que se dieron por la falta de la diligencia, la falta del debido cuidado. A continuación, mi compañero va a explicar la siguiente parte. Saludos para todos ustedes. Y ahora bien, vamos a hablar sobre dos conceptos fundamentales para determinar la responsabilidad civil, que son la culpa y el dolo. En el artículo 29 del Código Civil ecuatoriano establece que el dolo consiste en la intención positiva de causar daño a la persona o a los bienes de otra. Esto quiere decir quien actúa con dolo conoce la consecuencia de sus actos, aún así decide ocasionar el perjuicio. Por otro lado, la culpa surge cuando una persona actúa con negligencia, imprudencia o impericia sin tener la intención de causar daño. La doctrina clasifica la culpa en culpa grave, culpa leve y culpa levísima. Mientras mayor sea el grado de negligencia, mayor será la responsabilidad de autor. Además, en el artículo 2230 del Código Civil, establece que la indemnización puede disminuir cuando la propia víctima también contribuye imprudentemente a la producción del daño. En consecuencia, la diferencia entre culpa y dolo permite el juez valore correctamente la conducta y la responsabilidad y fijar una reparación proporcional al daño ocasional. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Bueno, aquí hablaremos sobre la responsabilidad contractual, extracontractual y reparación. La reparación contractual nace cuando una persona incumple las obligaciones asumidas en su contrato. El artículo 1568 del Código Civil dispone que el deudor debe indemnizar los daños derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales, especialmente aquellos que eran previsibles al momento de celebrar el contrato. En cambio, la responsabilidad extracontractual surge cuando una persona ocasiona un daño sin que exista un contrato previo entre las partes. Su fundamento se encuentra nuevamente en el artículo 2214, que obliga a reparar todo el daño causado por dolo o por culpa. La reparación puede comprender daño emergente, lucro cesante y daño moral. Respecto al daño moral, el artículo 2231 del Código Civil reconoce el derecho de la víctima a recibir una indemnización cuando se afecta su honra, la dignidad o integridad moral. Por ello, la finalidad del derecho civil no es castigar, sino procurar una reparación integral, devolviendo a la víctima, en la medida de lo posible, a la situación en la que se encontraba antes del daño. Gracias. Como conclusión, los delitos y cuasidelitos civiles son fuentes de obligaciones porque generan el deber jurídico de indemnizar a quien ha sufrido un daño. La diferencia entre ambas figuras radica principalmente en la intención del autor, aspecto que permite aplicar correctamente las normas del Código Civil ecuatoriano. Sí, y bueno, para mi parte la conclusión es que tanto en delitos y cuafidelitos, tiene que existir esos tres elementos mencionados, como son el daño, la intención de causar el daño y también la relación de causalidad. Al existir estos tres elementos,
se configura ya el delito y por su parte se da la indemnización a la víctima, independientemente que sea un delito o un cuafidelito, con la particularidad que los cuafidelitos tienen la indemnización por los daños, la reparación, son menos rigurosas que en los delitos. En conclusión, la culpa y el dolo son elementos esenciales para determinar el grado de responsabilidad civil, mientras el dolo implica una actuación consciente e intencional. La culpa deriva de la falta de diligencia. Esta diferencia permite que la reparación sea proporcional a la conducta de responsabilidad. En conclusión, de mi parte, pues la responsabilidad contractual y extracontractual garantiza que toda persona responda por los daños que causa, ya sea por incumplimiento de un contrato o por un hecho ilícito. La reparación integral constituye uno de los principales fundamentos del derecho civil, ya que busca proteger los derechos de las víctimas y restablecer el equilibrio jurídico. Muchas gracias.